Luego del fallecimiento de su santidad, el Papa Francisco, pues ya empieza a hablar otra vez, cada vez que sucede esto, cada vez que fallece un papa, un deceso lamentable, un líder religioso carismático, sereno, también austero, pues sabemos que la llamada Santa Sede del Vaticano siempre entra luego de los servicios fúnebres de Francisco, del Papa Francisco. Empezará otra vez el cónclave para elegir papa y no podría ser de otra manera. Creo que el mundo vive momentos convulsos en diferentes partes del globo terráqueo y otra vez se habla de las profecías de Nostradamus, un papa negro que sería el final, de acuerdo también a las profecías de San Malaquías. Hay toda una serie de, no de conspiraciones, sino de profecías que se han dado en torno a la Iglesia Católica. Nostradamus había predicho que un papa de piel oscura sería el último en la lista. San Malaquías había contado los papas y decían que Francisco era el último. En fin, ante estas situaciones, un papa negro, la profecía de Nostradamus que toma fuerza tras el fallecimiento de Francisco. Entre sus cuartetas, una llamó especialmente la atención en los últimos años, la que habla de un papa negro, un líder religioso que muchos asocian con el comienzo de una nueva era y algunos incluso sobre el fin del mundo. Cada vez que se produce una transición papal, como ocurre hoy con la muerte del Papa Francisco, emergen con fuerza teorías esotéricas y textos antiguos en busca de respuestas. Entre ellos, uno de los más citados es Michael de Notre Dame, que es más conocido como Nostradamus. Su célebre obra, Las Profecías, ha sido interpretada durante siglos con un compendio de predicciones sobre el destino de la humanidad. Entre sus cuartetas, una llama especialmente la atención. En los últimos años, la que habla de un papa negro, un líder religioso que muchos asocian con el comienzo de una nueva era y para algunos incluso con el fin del mundo. En ese contexto, el nombre de Peter Turkson, cardenal originario de Ghana, vuelve a aparecer en la escena pública. Su figura vinculada a los asuntos sociales del Vaticano es considerada por algunos observadores como un potencial candidato al trono de San Pedro. Las coincidencias entre el perfil del cardenal africano y las interpretaciones populares de Nostradamus alimenta el debate entre fe, tradición y misticismo. Nostradamus y la profecía del Papa Negro, el mito, símbolo o advertencia. Publicado en 1555, las profecías contienen un total de 942 cuartetas que han dado lugar a múltiples interpretaciones a lo largo de los siglos. En una de ellas, que circula insistentemente cada vez que se discute una posible sucesión papal, se alude a un pontífice de piel oscura. Por la muerte de un pontífice muy anciano, será elegido un romano de buena edad. Esta es la cuarteta, del que se dirá que debilita su sede, pero por mucho tiempo estará sentado y en actividad mordaz. Un joven de piel oscura, con la ayuda del gran rey, entregará la bolsa a otro de color rojo. Esta es la cuarteta. Aunque la cuarteta no menciona explícitamente a un papa negro, las interpretaciones populares se encargaron de dotarla de un sentido más directo. Para algunos estudiosos esoteristas, el joven de piel oscura alude al primer papa africano en la historia moderna, quien sucederá a un pontífice anciano, condición que muchos asocian con el Papa Francisco, que murió a los 88 años de edad. ¿Quién es Peter Turkson, el cardenal africano que podría romper paradigmas? Peter Afian Turkson nació en Ghana en 1948, fue nombrado cardenal por el Papa Juan Pablo II en 2003. Ocupó cargos relevantes bajo los 3 últimos pontificados. Entre ellos se destaca su rol como presidente del Pontificio Concejal Justicia y Paz y más tarde como prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, puesto que desempeñó hasta 2021. Con un perfil académico y pastoral sólido, Turkson se enfocó en temas como la justicia económica, el medio ambiente, la migración y la dignidad del trabajo. Es conocido por ser uno de los voceros más firmes del Vaticano en torno al cambio climático. A pesar de su popularidad entre sectores progresistas de la Iglesia y su liderazgo en áreas sociales clave, Turkson le restó importancia a los rumores sobre su eventual elección como papa.
manteniéndose fiel a una postura de servicio antes que la ambición. ¿El Papa Negro es una figura real o simbólica? Más allá de las especulaciones, muchos expertos sostienen que la expresión Papa Negro podría tener interpretaciones distintas. Una de las más difundidas en los círculos eclesiásticos señala que históricamente ese título se aplicaba al superior general de la Compañía de Jesús, orden a la que pertenecía el Papa Francisco debido al hábito negro que visten sus miembros. Bajo esta lectura, la profecía ya se habría cumplido con la elección de Jorge Mario Bergoglio en 2013, es decir, el Papa Francisco, el primer jesuita en ocupar el pontificado. El peso de las profecías en la era moderna. El caso del Papa Negro demuestra cómo las profecías del pasado pueden influir incluso en forma directa en el imaginario colectivo contemporáneo. Si bien no hay evidencia concreta de que el Vaticano considere estos textos al momento de elegir un sucesor, lo cierto es que la posibilidad de que un cardenal africano llegue al papado representa en sí misma una ruptura con siglos de hegemonía europea en la condición espiritual de la Iglesia. Sí, y esto se da en el entorno de que, bueno, pues también se empiezan a mover los obispos mexicanos, ¿sabes? El cónclave, donde participan todos los obispos, bueno, 6 mexicanos podrían reemplazar al Papa Francisco, 2 de ellos con posibilidades de ser electos. Entre los 252 cardenales que podrían sustituir a Jorge Mario Bergoglio, hay 6 mexicanos. ¿Quiénes son ellos? Tras el deceso del Papa Francisco lunes, en Arizona, este lunes los integrantes del colegio cardenalicio votarán para elegir a un nuevo jerarca católico. Entre los 252 cardenales hay 6 mexicanos, pero 2 están entre los que podrían reemplazar a Jorge Mario Bergoglio, ya que tienen menos de 80 años. Carlos Aguilar Retes, actual arzobispo primado de México, nació en 1950 en Tepic, Nayarit. Estuvo en el seminario de Tepic, luego fue a Estados Unidos donde estudió teología en el seminario de Moctezuma, Nuevo México. Después volvió a México para seguirse preparando en el seminario de Tula, Hidalgo. Ha ocupado cargos clave dentro de la Conferencia del Episcopado Mexicano y el Consejo Episcopal Latinoamericano. Fue ordenado sacerdote en 1973 y en 2016 el Papa Francisco lo nombró cardenal. Tiene una postura alineada con la renovación eclesiástica. Francisco Robles Ortega es arzobispo de Guadalajara, fue presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano y se le reconoce su liderazgo pastoral. Según el arzobispo de Guadalajara, Robles Ortega comenzó en el Seminario Menor de Autlán, luego estuvo en el Seminario Mayor de Guadalajara y la Facultad de Teología en el Seminario de Zamora. Estos son los nombres que se barajan de posibles reemplazos para el Papa Francisco, estos dos mexicanos que podrían ser considerados. El Papa Juan Pablo II nombró obispo auxiliar de Toluca y en 1996 asumió la diócesis de Toluca. En 2003 el Papa lo nombró arzobispo de Monterrey. Luego en 2012 llegó a la arquidiócesis de Guadalajara. En 2007 fue nombrado cardenal por el Papa Benedicto XVI. Son los 2 mexicanos que podrían entrar deben entrar en la elección. Recordemos que en este contexto de la elección papal, pues los cardenales se reúnen en el cónclave allá en Roma, en el Vaticano, para elegir al sucesor del trono de San Pedro, que en este caso pues sería el sucesor directo del propio Papa Francisco. Y bueno, hay varios, no son los únicos. Hay otros que tienen o podrían tener mayores posibilidades de llegar al Vaticano en sucesión de el Papa Francisco. Cheque usted algunos de esos nombres. A la de Francisco en términos de la Iglesia. Okay. Y tercero, porque tiene un componente, que es que, lo que hablamos antes, hoy el 20% nada más de la Iglesia católica, de los fieles católicos, están en Europa. Sí. El resto está repartido por distintos lugares del mundo. Igual es arzobispo de una ciudad europea. De una ciudad europea, pero es argelino. Es decir, tiene un contacto natural con África que no tienen otros miembros justamente de la Iglesia Católica. Eso me parece que le da un perfil interesante para muchos. Bien. Del otro lado, podría parecer un perfil completamente diferente. Seguro que y sí. una idea rupturista respecto a lo que viene haciendo Francisco. Bueno, O sea, sería una idea mucho más conservadora, volver al conservadurismo. a los sectores conservadores de la Iglesia le gusta Angelo Bagnasco, que es italiano,
fue arzobispo de Génova y es un crítico de Francisco, porque es un defensor muy fuerte de las ideas más tradicionales, obviamente oposición muy fuerte a la idea de un celibato optativo, que son cosas en las que nunca llegó a avanzar Francisco, pero que algunos querían que avance. También está en contra de que se le dé la comunión a los divorciados, ni hablar que de la ordenación de mujeres. Bueno, es una visión más conservadora. Después empiezan a aparecer otros nombres. Mateo Zuppi. Sí. Mateo Zuppi es alguien conocido porque está en altos puestos de la iglesia desde hace tiempo, también italiano, arzobispo de Bolonia. Ha tenido una posición incluso en algunas cosas hasta más progresista que la de Francisco, porque ha estado abierto a bendecir a parejas homosexuales, también de la comunión de divorciados, incluso ha llegado a defender el celibato opcional, que es algo que está presente en otras religiones, no en otras denominaciones cristianas, no en el catolicismo. Sería quizás hasta una mirada, uno podría decir, de avanzar incluso más a fondo que el propio Francisco. Un nombre que van a ver mucho en redes sociales. Robert Sara. ¿Por qué lo van a ver mucho? Bueno, porque podría ser el primer Papa Negro. ¿Por qué es de las voces más fuertes? Bueno, él es de Guinea, país de justamente lo que sería la costa oeste de África. En un continente donde el Islam viene avanzando fuerte. Es un continente donde vos tenés un Islam que viene avanzando fuerte, tenés hoy aproximadamente también el 20% de la iglesia, de los católicos están justamente en África. Hay una imagen ayer era impresionante en Addis Abeba de cómo se dio la Semana Santa, o sea, estamos hablando de la capital de Etiopía, del otro costado de África, respecto de donde es Sara, que muestra obviamente un fervor religioso que se perdió por ahí en los lugares tradicionales del catolicismo. Bueno, interesante que es conservador igual. Es decir, es un africano que tendría, digamos, ese perfil de una conexión con un público, si se quiere, más global de lo que es a donde está haciendo la iglesia, pero tiene ideas bastante más conservadoras, lo cual es lógico, porque en general la iglesia es más conservadora en África. Después aparecen otros, digamos, vamos a seguir dando algunos nombres de fuera de Europa. Luis Tagle, por ejemplo, él es filipino. Recordemos, Filipinas fue colonia española, es un país... Bueno, de hecho el nombre, por Felipe. Exactamente. Fuertemente católico. Tiene una posición muy fuerte respecto a la defensa del medio ambiente. También tiene una posición que se considera cercana a la de Francisco. Seguimos con nombres fuera de Europa. Te voy a contar ahora de Malcolm Ranjit. Esto es Sri Lanka. Yo te diría, algunos lo ubican como un conservador, no muy radical, pero más bien conservador, que en su momento se ha puesto al ordenamiento de mujeres, a la bendición de parejas homosexuales, con mucha experiencia diplomática y es visto como una posibilidad intermedia. Un continuador de Francisco y un nombre muy conocido, Pietro Parolin. Pietro Parolin es actualmente secretario de Estado, que podríamos interpretar como una especie de primer ministro, es decir, es un poco la figura que lleva adelante el gobierno cotidiano de la Santa Sede. Bueno, Parolin es muy cercano, obviamente, al Papa Francisco, italiano, sería un papa italiano, y, bueno, sería, insisto, una opción muy clara hacia la continuidad. Otro italiano del que se habla, que tiene también un peso muy importante, es Pier Battista Pizzabella, que es el patriarca de Jerusalén. Es el patriarca de Jerusalén, es decir, es el primer cardenal residente en Israel. Tiene una trayectoria que tiene un elemento, me parece, que fue muy valorado por Francisco. Que es el diálogo interreligioso. Francisco es verdad que hizo un montón de cosas de acercamiento al judaísmo, de acercamiento. Bueno, ahí tiene algunos perfiles de los posibles sucesores. Se habla ya del Papa Negro, porque podría ser hasta, de acuerdo a las profecías de Nostradamus, sería la cercanía con el fin del mundo, pero también sería el último papa, aunque algunos, es cierto, dijeron que Francisco habría sido el último porque la orden de los jesuitas utiliza hábitos negros, no blancos. Por eso decían, él era el Papa Negro, el Papa Negro en la vestidura. Son interpretaciones que se pueden generar de diferentes maneras, pero la verdad es que falleció un grande de la Iglesia Católica, Francisco, jesuita, austero, humanista, hombre sensible a las necesidades de los más necesitados, siempre tratando de ayudar a los que menos tienen. Descanse en paz, pero ya está en marcha la sucesión, el cónclave que se realizará en el Vaticano, en la Capilla Sixtina, donde se reúnen los cardenales, el Consejo Cardenalicio, para elegir al próximo Papa. Estaremos ante el cumplimiento de una profecía de 1555, podría ser, estaremos atentos a lo que pase.